Hermanos, buenos días. Es el Jueves Santo. Es la palabra de Dios que se nos regala en este día importante para nosotros. La institución de la Eucaristía. En el ritual estaba o está el lavatorio de los pies, aunque por razones de pandemia en muchos lugares no se va a celebrar tal cual. Es el momento en que Jesús entrega su vida, ama a los suyos con un amor extremo. Y hoy la palabra de Dios se nos regala como primera lectura el libro del Éxodo, para recordarnos un poco el origen de la Pascua judía. En un principio tenía un sentido agrícola, un sentido ganadero. Coincidía la Pascua con el mes de primavera, y entonces los pastores salían con el ganado a buscar los pastos, y para esto ellos agarraban un animal, lo sacrificaban, utilizaban la sangre de estos animales y esperaban que Dios les bendijera. Así que salir ya tenía de alguna manera para salir, buscar ya tenía como que un primer sentido aquella Pascua, al igual que los panes ácimos, los panes sin levadura, pedían con esto que hacían que Dios protegiera a su familia, a sus ganados y pudieran obtener prosperidad. Pero luego la palabra de Dios, precisamente de este libro de Éxodo, capítulo 12, versos 1 al 8 y luego 11 al 14, nos dice que la Pascua va a tomar otro matiz, sobre todo con la última plaga, donde dice literalmente que Dios iba a enviar su ángel para acabar con los primogénitos de Egipto, de los ganados y de los hijos de los egipcios. Y ellos se les daba indicación el tipo de animal, la edad que tenía el animal, que tenía que ser sin defecto, que lo iban a asar, pero la sangre, antes de comerlo, cuando lo sacrificaban, esa sangre la colocaban en las jambas, en los dinteles de las casas, de tal manera que cuando Dios pasara, pesar, la palabra hebrea que significa pasar de largo o saltar, esas casas que iban a estar marcadas por la sangre de estos animales machos perfectos de un año, Dios no tocaría esa casa, el ángel del Señor no tocaría esa casa y allí no moriría nadie. Parece que Dios pasó de largo o saltó esa casa, lo que da a entender lo que significa esa palabra Pascua, ¿no? Sigue, repito, da indicaciones acerca de las hierbas amargas, que todo tiene que ser comido muy rápidamente, etcétera, etcétera. No podemos evitar pensar que la última cena del Señor nace en este marco de la Pascua, y ahora para los cristianos Pascua va a significar otra cosa. Es la sangre de Cristo la que nos redime, la que nos obtiene el perdón de los pecados. Es Jesús, el Cordero sin mancha, degollado, perfecto, que muere una vez y para siempre por todos los pecados, por toda la humanidad. Es su sangre la que nos protege y es la institución de la Eucaristía, del cuerpo y la sangre de Cristo que se nos dona como alimento. Amén. Amigos, y la segunda lectura de hoy es la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versos 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan
y después de dar gracias lo partió y dijo: Este es mi cuerpo que se da por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa después de cenar, diciendo: Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la beban, hágalo en recuerdo mío. Pues cada vez que comen este pan y beben esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Pablo está recordando una enseñanza de la primitiva comunidad cristiana. Se la tuvo que haber escuchado a los apóstoles, a aquellos primeros cristianos, aquellos que le catequizaron y le ayudaron a convertirse en un apóstol. Y así como el pueblo de Israel celebraba en la Pascua que Dios les había librado de la esclavitud de Egipto, en la Eucaristía celebramos la nueva alianza, la muerte redentora de Cristo, una presencia sacramental del Señor hasta que Él venga, y ya no será una presencia invisible, pero presencia al fin, que Él nos acompaña. Proclamamos su muerte redentora. Amén. Versos 1 al 15, el texto de el lavatorio de los pies. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, qué manera de hablar de la muerte. Pasar de este mundo al Padre, eso es lo que significa la muerte para Cristo. Debería también significar lo mismo para nosotros, pasar de este mundo al Padre. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Hermosa expresión. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Dice que se ciñó una toalla. Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y acercárselos con la toalla con que estaba ceñido. Sigue con la toalla ceñida. Esta costumbre, al jefe de familia le lavaban los pies los esclavos. Podía la esposa también hacerlo. Y los hijos menores también. Pero es Jesús aquí quien le estaba lavando los pies a los apóstoles. Llega a Simón Pedro, le dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Pero Pedro está con un esquema distinto. Le dice Pedro: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y entonces Pedro, que a lo mejor sigue sin entender, pero que no le gusta la respuesta de Jesús, le dice: Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Y Jesús le dice: el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar y por eso dijo: no estáis limpios todos. Allí estaba Judas Iscariote. Y a él Jesús también lo amó hasta el extremo. A él Jesús también le lavó los pies. Y a Pedro, que lo va a negar, y a los demás que se escondieron. A Tomás, que aparece dudando de él. Después que le lavó los pies,
tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. Jesús está ceñido y cuando termina la acción de lavarle los pies, le dice que ellos también tienen que hacer lo mismo. Tienen que tener humildad en sus relaciones fraternales, en sus relaciones interpersonales. Pero Jesús sigue, y hay que hablar que Juan es muy simbólico y hay que tener en cuenta esto que dicen algunos. Sigue ceñido. Los hombres que se ceñían la cintura lo hacían con un cinturón cuando iban a la guerra. Jesús está ceñido, sigue ceñido. Y esto, dicen algunos comentaristas, es que Jesús está luchando. Pero la lucha de Jesús no es como la de los soldados. No es de ese estilo, como los guerreros de este mundo. Va a luchar entregando su vida por los suyos, para salvar a la humanidad. Y el amor y la humildad como que son gestos que representan esta lucha importante que tiene Jesús. ¿Qué es lavar? ¿Qué es lavarle los pies a los demás? Es bajar la cabeza. ¿Qué es qué significa lavarle los pies a los demás? Ser humilde, amarlo con humildad, no con prepotencia. Hay que bajar la cabeza. Hay que ayudar al otro. Hay que amar al prójimo. Y el amor de los cristianos debe ser así, humilde. Un amor hasta el extremo, aunque no tenemos ese tipo de amor normalmente, pero es el que Jesús quiere inyectar en nuestras almas, en nuestras vidas. Amigo, lávale los pies a tu familia, pide perdón, sé humilde, porque el cristiano no va a ninguna parte sin la humildad y sin el amor. Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.